La práctica profesional y la ética de la contaduría pública en nuestro país está regida por la Ley del Ejercicio de la Contaduría Pública promulgada en el año 1973, su reglamento 1975, así como por el Código de Ética Profesional del Contador Público Venezolano 1996. La problemática del ejercicio de la contaduría pública en Venezuela no escapa a la realidad que se ha evidenciado en otros países, según se reflejó en los casos examinados en entregas anteriores de este podcast, tales como los de las empresas Enro, WorldCom o Parmalat. Y si bien esta problemática en nuestro país tiene dimensiones y características diferentes, la mala praxis de la profesión también ha ocurrido. De seguida, nuestra exposición del episodio en cuestión. Comencemos entonces. Hola, bienvenidos. Quien les habla es Andrés Grisanti Velandria, persona encargada de este espacio radiofónico, de este podcast, que versará entrega a entrega sobre diversos e interesantes tópicos administrativos, gerenciales y financieros del ámbito empresarial. Este espacio está dirigido a socios de pequeñas y medianas empresas, pymes, dueños de empresas familiares, emprendedores, así como para estudiantes y docentes universitarios de carreras administrativas y financieras, y a todo aquel interesado en temáticas relacionadas con la órbita de los negocios. Episodio número 33, fraudes empresariales y temas conexos, entrega 4 de 4, la práctica profesional y la ética de la contaduría pública en Venezuela. En el desarrollo de los episodios anteriores de nuestro podcast, se examinaron y analizaron diversos y sonados escándalos financieros acontecidos en importantes corporaciones empresariales, estudiándose las consecuencias que todo ello ha traído en la manera de controlar el funcionamiento operativo del mundo de los negocios a nivel global. Como ya se acotó en entregas precedentes de este espacio radiofónico, estos fraudes empresariales ocurridos no solo en Estados Unidos, sino también en economías de otros países desarrollados, ha llevado al endurecimiento de las reglas de juego a nivel global a la hora de evaluar el control interno empresarial. Ello con la finalidad de advertir y descubrir oportunamente la ocurrencia de estas defraudaciones y desfalcos. Esta problemática no escapa del ejercicio de la contaduría pública en Venezuela. Y si bien en nuestro país, por ejemplo, el mercado de valores históricamente ha sido muy poco desarrollado, por no decir inexistente, también ha habido fraudes muy sonados en el ámbito empresarial, resaltando entre estos las quiebras ocurridas en el sistema bancario nacional de una buena cantidad de entidades en la década de los 90 del siglo pasado, así como años después nuevamente en este siglo. En estas crisis, los principales perjudicados principalmente han sido los ahorristas de las entidades, siendo famosas las fugas de los banqueros sin haber sufrido mayores penalidades y disfrutando de un cómodo exilio en el exterior. Estas crisis se produjeron sin que se hubiese advertido en la publicación de los estados financieros auditados mayores descalabros financieros que pudiesen haber advertido que el sistema bancario nacional en general estaba en graves problemas.
Esta realidad de las defraudaciones empresariales ha estado presente, como se dijo, en Venezuela. Y si bien el desarrollo del aparato productivo de este país no se equipara con el de las naciones industrializadas, también es cierto que ha habido fraudes muy sonados en el ámbito empresarial, resaltando, como antes se indicó, entre estos los casos de quiebras ocurridas en el sistema bancario nacional. La impunidad absoluta en estos casos y en otros muchos más de corrupción en el manejo de organizaciones, tanto en empresas públicas como en privadas, ha propiciado un ambiente de tolerancia respecto a los fraudes y desfalcos en la sociedad venezolana en general, que ha perjudicado y perjudica el adecuado desenvolvimiento de las empresas e instituciones en nuestro país. Los escándalos financieros señalados se han dado principalmente en empresas catalogadas como públicas. Cuando se dice públicas en economías de libre mercado, no es haciendo referencia a compañías controladas o de capital de entes gubernamentales, sino que se trata de aquellas entidades que hacen oferta pública de sus acciones en bolsa de valores. Para el caso de Venezuela, esta oferta de valores de compañías al público interesado siempre ha sido muy limitada. Cuestión esta que se ha reducido aún más en las últimas décadas. Ello debido al cada vez mayor control económico de las actividades del país por parte del Estado, fundamentado esto esencialmente en el modelo ideológico imperante en los gobernantes de turno. Independientemente de la realidad política pasada y actual de Venezuela, uno de los pocos campos de la economía que ha sido y es gerenciado por capital privado, además de que sus valores, acciones, son ofrecidas al público en general mediante venta pública, es el sector bancario. Y es allí, en dicho sector, donde se han presentado los más sonados de casos de fraudes y de falcos financieros. A este respecto, hay que señalar que en nuestro país se pueden identificar claramente dos importantes crisis financieras en el sector bancario. Una, la primera, ubicada a inicios del año 1994, y la otra entre los años 2009 y 2010, ambas muy graves y con características coincidentes en común. Dicen que la historia es cíclica y la misma vuelve a repetirse. Y en Venezuela, a pesar de estar al frente del gobierno nacional hoy en día, personas con principios ideológicos totalmente distintos a los que habían detentado el poder en las décadas precedentes, a finales del año 2009 y durante el 2010 volvió a presentarse nuevamente una crisis del sector financiero nacional similar a la acontecida en los años 90 del siglo pasado. Estas crisis, en su esencia, se produjeron por las mismas razones. Esto es, los banqueros utilizaron los fondos de los ahorristas para adquirir compañías, efectuar colocaciones especulativas, comprar notas estructuradas, bonos, etc. En síntesis, realizar cualquier otro negocio de mucho riesgo distinto a la intermediación financiera, la cual es la actividad natural de un banco. Habría que señalar, nota aparte, que con excepción del sistema bancario,
Los grandes escándalos de fraudes y corrupción en el país históricamente se han localizado en el ámbito de las entidades y empresas públicas, gubernamentales, ya sean centralizadas o descentralizadas. Sin embargo, por lo extenso y problemático de este asunto, esto no será temática de este episodio. Ubicándonos en la órbita de la práctica profesional de la contaduría pública en Venezuela, los contadores públicos están regidos por la Ley del Ejercicio de la Contaduría Pública, 1973, y el reglamento de la misma, 1975. Tanto en la precitada ley como en su reglamento, en lo concerniente al ejercicio profesional, se privilegia la labor independiente del contador público, esto es, la auditoría externa, lo cual se puede constatar tanto en el artículo 7 de la ley como en el artículo 8 del reglamento. Sobre la auditoría externa hay que señalar que la piedra angular de la misma es la independencia profesional, existiendo una conseja generalizada en el mundo de la auditoría que dice que no solo hay que ser honesto ante los ojos de terceros, sino parecer honesto. A este respecto, habría que señalar que la independencia es la base principal sobre la cual se soporta la profesión de la contaduría pública, lo cual debe significar que el auditor externo es neutral respecto a la empresa que lo contrata y como consecuencia de ello, objetivo. El público en general podrá confiar y depositar su fe en la función de la auditoría externa siempre y cuando reconozca al contador público como un profesional imparcial. Por supuesto, la evaluación de la transparencia informativa del trabajo que realizan los contadores públicos independientes ante los ojos y juicios de terceros pasa por el planteamiento de dilemas éticos de parte de los auditores externos, entendiendo lato sensum en sentido amplio, la ética como el estudio del juicio moral y de las normas de conducta. Ciertamente, aunque la ética de cada individuo puede variar de una persona a otra, muchos ciudadanos dentro de una sociedad pueden llegar a un pacto sobre lo que se estima los comportamientos éticos y no éticos. Circunstancia que se refleja de una manera u otra en una nación mediante la aprobación de leyes en diferentes ámbitos de la misma. Concretamente, en lo que respecta a los cuestionamientos éticos que se pueden presentar en el campo de la auditoría externa, habría que señalar que los dilemas éticos a los cuales se enfrentan los auditores tienen con frecuencia un efecto sobre el bienestar de un gran número de individuos o grupos. Por ejemplo, si un auditor toma una decisión carente de ética sobre el contenido de un informe de auditoría, el patrimonio de muchos inversionistas y acreedores podría verse afectado. Existe una máxima en el mundo de las ventas que señala que el cliente siempre tiene la razón, principio que para nada puede ser aplicado en el ejercicio profesional de la contaduría pública independiente. En la auditoría externa, por supuesto que el cliente, la empresa auditada, tiene su importancia, pero la mayor preocupación deberá estar centrada en la fe pública que irradie la actuación de los auditores externos. Por lo que en estos casos los terceros potenciales usuarios de los estados financieros tendrán
tanta o más importancia que el cliente que contrata y paga los servicios de los contadores públicos. En nuestro país, el Código de Ética Profesional del Contador Público venezolano del año 1996 norma la conducta de este profesional universitario en sus relaciones con el público en general, con su clientela, con sus colegas y con el gremio. Contemplándose en el preámbulo de esta publicación técnica lo que se lee a continuación. Son propósitos del Código de Ética enunciar los principios que deben guiar la actitud y conducta del profesional para el logro de elevados fines morales, científicos y técnicos, dando al cuerpo profesional un conjunto de normas éticas para evitar comprometer el honor y probidad profesional, así como la imagen de la profesión. Estas normas de ética no excluyen otras no enunciadas, pero que surgen del digno y correcto ejercicio profesional. No debe interpretarse que este código admite lo que no prohíbe expresamente. Desafortunadamente, en la sociedad en la cual vivimos, las consideraciones éticas no son suficientes, razón por la que es necesaria la promulgación de leyes en diferentes ámbitos del quehacer de las sociedades, entre ellas las relacionadas con las distintas responsabilidades que pueden acarrear el ejercicio profesional de individuos o sociedades de personas en el desarrollo de las funciones que les son inherentes. La responsabilidad profesional se deriva de quienes acuden al especialista para que éste, con su experticia, llegue a conclusiones certeras sobre los problemas que ellos tienen. El profesional toma decisiones para los otros o influye, asesora o recomienda. No obstante, los errores los sufren los otros. Perjuicio de la salud, pérdida de libertad o detrimento financiero significativo, siendo entonces así la responsabilidad profesional sopesada de acuerdo al riesgo de quien lo contrata. En Venezuela, de acuerdo a la ley del ejercicio de la contaduría pública, las sanciones profesionales van desde la suspensión del ejercicio por un lapso hasta por un año, según lo que indica el artículo 27, hasta los casos más graves que llegan incluso a contemplar la cancelación de la inscripción en el colegio profesional, de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 28 de este dispositivo legal. Ciertamente, gran parte de la cantidad de fraudes financieros se soportan de una manera u otra en las mal llamadas contabilidades creativas, entre comillas, las cuales le han hecho mucho daño a la profesión a través de un manejo flexible de los principios contables. La mayoría de los usuarios de la contabilidad están convencidos de que 2 más 2 son 4 y que por tanto las cuentas pueden reflejar una imagen exacta de la realidad. Sin embargo, los principios y normas contables existentes permiten en muchos casos elegir diversas alternativas, lo que posibilita optar por la que más beneficia al que presenta las cuentas. Para finalizar, vamos a plasmar una cita anónima que, si bien es cínica, resume la esencia de muchos de los problemas que han afectado la imagen del ejercicio de la profesión de la contaduría pública, la cual, palabras más, palabras menos, es como sigue. Cuentan de un mercader que, deseando saber cuánto eran 2 más 2, preguntó a un contable para que le ayudara a conocer la respuesta. El contable se le acercó y, después de comprobar
que nadie les podía oír, le murmuró al oído: ¿usted cuánto quiere que sea? Apreciaciones de cierre. La ocurrencia de fraudes y desfalco financiero es una realidad que siempre ha existido y que muy difícilmente se vaya a acabar en el futuro. Pero no por ello se debe bajar la guardia en diferentes instancias sobre el control de esta problemática. Ciertamente, el ser humano, cuando interactúa en sociedad, es proclive a realizar actos no del todo correctos. Esto último sin entrar en consideraciones filosóficas. Máxime si esta interrelación se lleva a cabo en un medio donde se mueve el dinero, como lo es el ámbito empresarial, sumando a ello la importante inversión de valores existentes hoy en día, donde la gente es gente por lo que tiene y no por lo que es. Los comportamientos inadecuados en sociedad y específicamente en el mundo de los negocios pueden ser minimizados mediante mecanismos legales coercitivos o por medio de la persuasión, apoyándonos en parámetros de adecuadas conductas éticas. Sin embargo, los fraudes empresariales han seguido produciéndose. En nuestra opinión, son necesarias, son beneficiosas, pero en sí mismas no son la solución, ya que el desenvolvimiento del hombre en sociedad es bastante complejo para pretender que con la emisión de leyes, por más estrictas que éstas sean, se van a eliminar los problemas que se buscan controlar, en este caso, los fraudes financieros. Las empresas son el reflejo de la sociedad en que vivimos, tanto en Venezuela como en el mundo en general, y la ocurrencia de numerosas y muy importantes quiebras corporativas es indicativa de que algo malo está sucediendo en el seno de la misma, comenzando desde la misma familia, que en teoría debería ser la célula fundamental de la sociedad. Las empresas pueden tener códigos de ética muy bien elaborados, al igual que para el ejercicio de las distintas profesiones liberales, la contaduría pública en el caso particular que nos atañe. Pero todo ello será letra muerta si las personas que deben cumplir con los mismos no tienen unos principios mínimos de adecuado comportamiento personal y conducta profesional ética. Hasta aquí dejamos esta entrega cuarta y última de este aparte identificado: fraudes empresariales y temas conexos. Y nos encontraremos en el próximo episodio, en el cual iniciaremos otra serie de emisiones sobre algún tópico especialmente seleccionado para nuestros oyentes. Estimados audioescuchas, muchas gracias por su atención. Quien les habló, Andrés Grisanti Velandria, responsable de este espacio, Reflexiones Administrativas, Gerenciales y Financieras, espera que el contenido difundido haya sido de su utilidad. Les pido, si lo aquí compartido fue de su agrado, que se suscriban a este podcast y si les parece, compartan el mismo con gente allegada a ustedes interesada en temáticas del ámbito empresarial. Asimismo, si quieren profundizar en los tópicos aquí abordados, pueden consultar el blog personal de Andrés Grisanti B. Nos seguimos oyendo. Saludos.